Buen día, en este video vamos a resolver el problema número 4 del portafolio número 4. El problema dice así: un bloque A de 2 kilogramos puede deslizarse sin fricción hacia abajo por la ranura de un bloque B de 10 kilogramos, que a su vez puede deslizarse sin fricción sobre una superficie horizontal. Los dos bloques están en reposo cuando A se suelta desde la posición mostrada en la figura, justo antes de que el bloque A llegue al extremo de la ranura. Su velocidad en relación con el bloque B es de 3,59 metros por segundo. Si se ignora la fricción y los dos bloques se deslizan juntos después de que el bloque A golpea el extremo de la ranura, determine A, el impulso ejercido por el bloque B sobre el bloque A, y B, la energía perdida en el impacto. Entonces vamos a empezar a resolver este problema. Lo primero que tenemos que ver es analizar un poco la cinemática. ¿Cuál cinemática? La del bloque A. ¿Y qué podemos decir al respecto? Lo que podemos decir es que la velocidad de A como vector no la conocemos. Conocemos la dirección de la velocidad relativa, pero podemos escribirla como la velocidad de B más la velocidad de A con respecto a B. Sabemos entonces que la velocidad de A como vector puede escribirse como la velocidad de B horizontal hacia la izquierda. El bloque B está restringido a moverse hacia la izquierda. No tiene otra dirección más hacia donde pueda moverse. Y se va a mover hacia la izquierda justamente por conservación de momentum. Porque si el bloque A empieza a moverse hacia la derecha, o al menos tiene una componente de movimiento hacia la derecha, tiene que haber una componente de B en movimiento hacia la izquierda para poder compensar justamente el momentum lineal que se genera hacia la derecha. Por otro lado, la velocidad relativa nos la dan, como ustedes lo pueden ver aquí, 3,59 metros por segundo a un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este problema se puede enfocar a partir de la conservación de momentum lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear tres diagramas. Entonces, mi primer diagrama va a ser el diagrama de cantidad de movimiento antes del impacto, donde tenemos el momentum lineal del bloque B. Y hay un asunto interesante, el momentum lineal del bloque A. Para ello, quiero que nos devolvamos y analicemos un poco lo que pasa aquí. El momentum lineal del bloque A va a ser la masa por el vector de velocidad de A. Pero este vector de velocidad de A realmente es la masa de A multiplicada por la velocidad de B más la masa de A por la velocidad de A con respecto a B. Porque sería como tomar esta primera relación de velocidad relativa, velocidad de A igual velocidad de B más velocidad de A con respecto a B, y multiplicarla por la masa de A. Por lo tanto, en el diagrama inicial, lo que vamos a tener aquí son dos vectores. Un vector horizontal que va a ser la masa de A por la velocidad de B, y un vector de velocidad relativa que va a ser la misma masa de A, pero por la velocidad relativa de A con respecto a B. El segundo diagrama va a ser el diagrama de impulso. Entonces, aquí lo que vamos a incluir son las fuerzas impulsivas. Aquí es interesante analizar que cuando la partícula A impacta el bloque B, se presentan aquí dos fuerzas impulsivas. Pero esas dos fuerzas impulsivas son fuerzas internas. Entre sí se cancelan. De hecho, ni siquiera nos interesan las direcciones. Solo sabemos que no importa cuál sea la dirección, ellas se cancelan. Y por otro lado, aquí podría haber una fuerza impulsiva asociada al piso, lo cual, bueno, realmente no nos interesa mucho porque no vamos a hacer conservación sobre el eje vertical. Por último, el sistema, y esto no es nada obvio, va a terminar en el reposo. Entonces, al final, nosotros no vamos a tener ningún momentum lineal. Entonces, vamos a plantear ahora la conservación de momentum lineal. Tomando como eje positivo hacia la derecha, lo que podemos decir es que menos masa de B por velocidad de B más masa de A por velocidad de A con respecto a B por un coseno de 30 grados. ¿Por qué de 30 grados? Porque el ángulo que está formando aquí con respecto al horizontal es de 30 grados, menos la masa de A por la velocidad de B es igual a cero. De esta ecuación nosotros podríamos encontrar la velocidad de B. Para ello vamos a despejar la velocidad de B. ¿Cómo? Masa de A, velocidad de A con respecto a B, coseno de 30. Estos dos términos lo que hacemos es pasarlos a sumar al otro lado y saco como factor común la velocidad de B, quedando masa de A más masa de B. Y la velocidad de B sería entonces masa de A, velocidad de A con respecto a B, coseno de 30 grados
dividido entre la suma de la masa de A más la masa de B. Ahora vamos a sustituir los valores numéricos. Aquí nos dicen que la masa de A es de 2 kilogramos, que la velocidad de B es de 3,59 metros por segundo, la relativa de A con respecto a B por el coseno de 30 grados dividido entre la suma de estas dos masas, que la de A es de 2 kilogramos y la de B es de 10 kilogramos. Entonces, esto nos va a dar a nosotros que la velocidad de B es de 0,518 metros sobre segundo y va dirigida en la dirección hacia la izquierda. Ya tenemos la velocidad de B, pero lo que nos están preguntando es el impulso. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar ese impulso? Ese impulso, que es lo que nos piden justamente en la parte A, podemos verlo como el cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento que usted tenía inicialmente menos la que usted tenía después implica un cambio. Ahora, la cantidad de movimiento, como ustedes pueden ver, después del impacto va a ser cero, pero antes del impacto no va a ser así. Entonces, como nos piden el impulso ejercido por el bloque B sobre el bloque A, lo que tenemos que formular aquí es justamente el problema visto desde B. Y eso implica el cambio que le estamos produciendo a nivel de cantidad de movimiento lineal al bloque A. Por lo tanto, el bloque A tiene una masa por velocidad en A antes del impacto, pero al final tiene un cero, porque él queda totalmente en reposo. Ese cambio queda como MA, vector velocidad de A. Debemos recordar que el impulso es un vector. Entonces, la velocidad de A, habíamos dicho que podía ser escrita como la velocidad de B más la velocidad de A con respecto a B. Entonces, podemos sustituir esto dentro de la expresión del impulso y decimos entonces que sería la masa de A por la velocidad de B más la masa de A por la velocidad de A con respecto a B. Teniendo en cuenta ya estos vectores, tendríamos entonces lo siguiente. El vector, digamos, masa de A por velocidad de B es un vector que ya nosotros conocemos porque lo calculamos en el paso anterior. La masa de A son 2 kilogramos, la velocidad de B 0,518 metros por segundo. De momento estoy obviando las unidades, las voy a colocar al final, pero son newton segundo, ¿verdad? Y todo esto está dirigido hacia la izquierda. Ese sería el vector asociado a la masa de A por velocidad de B. Pero en el caso de la masa de A por velocidad de A con respecto a B, son los mismos 2 kilogramos, que es la masa de A, por 3,59 metros por segundo, esto dirigido a un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, que es la velocidad relativa. Cuando usted tiene esta ecuación, básicamente usted lo que tiene que hacer es una suma de vectores, ¿verdad? Para hacer esta suma de vectores más fácilmente podríamos tomar la componente horizontal positiva hacia la derecha y decir que la componente en X del impulso va a ser menos 2 por 0,518. Y de este otro lado, más 2 por 3,59 por coseno de 30 grados. Si hacemos el álgebra de todo esto, nos va a dar 5,18 newton segundo. Aquí sí le voy a escribir las unidades. Y para el caso del impulso en Y, voy a tomarlo positivo hacia abajo. Realmente eso es arbitrario, siempre y cuando uno tenga clara cuál es la dirección. Aquí en esta primera parte tenemos que es 0 porque no hay componentes en el lado vertical. Pero de este otro lado tenemos 2 por 3,59 por el seno de 30 grados. Y esto nos da como resultado 3,59 newton segundo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un vector horizontal, que es Ix, con una magnitud de 5,18 newton segundo, y un vector vertical, que va a ser justamente el I de Y, con una magnitud de 3,59 newton segundo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál sería entonces realmente el impulso? El impulso es este vector de impulso, la magnitud de ese vector de impulso puede ser encontrada como la raíz cuadrada de ix al cuadrado más y al cuadrado, que sustituyendo los valores que hemos encontrado sería 5,18 al cuadrado más 3,59 al cuadrado, lo cual sería un impulso de 6,30 newton segundo, pero ese impulso tiene una dirección. La dirección de ese impulso puede estar dada, por ejemplo, por un ángulo. Ese ángulo podríamos encontrarlo aquí. Voy a llamarlo phi. Ahora, para encontrar ese ángulo, yo puedo usar el tangente inverso. El tangente inverso de
3,59, que es el cateto opuesto, dividido entre 5,18. Ese ángulo nos da 34,7 grados. Ahora, debemos prestar atención que lo que nos están preguntando es el impulso ejercido por B sobre A. Y aquí, tal como lo hemos formulado, lo que hemos calculado es el impulso de A sobre B. El de B sobre A tiene la dirección exactamente opuesta. Por lo tanto, la dirección de ese impulso va a ser la misma. Van a ser los 6,30 newton segundo, pero el ángulo va a estar invertido porque es justamente lo que está ejerciendo B sobre A y no A sobre B, a un ángulo de 34,7 grados. Esa sería la respuesta de la parte A del problema. La parte B del problema, lo que nos pregunta es la energía perdida en el impacto. Entonces aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que hay que calcular la energía cinética antes del impacto y la energía después del impacto, ¿verdad? Y ver cuál ha sido ese cambio. Pero como la altura prácticamente no ha cambiado, no se involucra nada que tenga que ver con energía potencial, ¿verdad? Porque se da justamente en un instante. Entonces, de estas dos energías cinéticas, lo que tenemos que tener en cuenta es que la energía después del impacto es cero porque el sistema queda en reposo, pero antes del impacto no. Antes del impacto tenemos energía cinética asociada a la partícula A, un medio de la masa de A por velocidad de A al cuadrado, y un medio de la masa de B por la velocidad de B al cuadrado. ¿Cómo encontrar esas velocidades de A y de B? Bueno, la velocidad de B ya la conocemos y la obtuvimos en la parte anterior y sabemos que es de 0,518 metros por segundo. Eso lo habíamos encontrado justamente aquí. ¿No? Muy bien. Ahora, regresando aquí, lo que necesitamos encontrar ahora es la velocidad de A. La velocidad de A la tenemos expresada como un vector. La tenemos expresada como un vector. Ese vector es justamente la velocidad de B hacia la izquierda más 3,59 metros por segundo a un ángulo de 30 grados respecto al horizontal a la derecha. Entonces lo que hacemos es descomponer de la velocidad de A y de esa forma vectorial las dos componentes en X y Y y luego encontrar la velocidad de A como la suma geométrica de ambas componentes. Entonces vamos a calcular la velocidad de A en X y la velocidad de A en Y. Para eso vamos a tomar esta como la dirección positiva y esta, por ejemplo, hacia arriba como la dirección positiva. La dirección positiva en X a la derecha va a implicar que esto es menos 0,518 más 3,59 por coseno de 30, que serían las componentes horizontales de la velocidad de A. Eso nos da 2,591 metros por segundo. Y en el caso de Y sería menos 3,59 por seno de 30 grados, que da como resultado 1,795 metros por segundo. La velocidad de A no es más que la suma geométrica de la velocidad de A en X al cuadrado más la velocidad de Y al cuadrado. La suma de los cuadrados de estas dos velocidades da como resultado 3,15 metros por segundo. Entonces, el cambio de la velocidad o la energía cinética antes, entonces sería un medio de la masa de A, que son 2 kilogramos, voy a obviar ahorita las unidades, ya sé que al final esto me va a dar en joule, por 3,15 al cuadrado, que sería la velocidad de A, más un medio de la masa de B, que sería 10 kilogramos, por 0,518 metros por segundo al cuadrado. Esto da como resultado 11,28 joule y por lo tanto, como la energía cinética después es cero, la energía perdida podríamos decir que es justamente la energía que usted tenía antes del impacto que justamente coincide y esa sería la respuesta del problema.